Bienvenidos, buenas tardes a todos. Gracias por su asistencia a los seminarios que cada viernes llevamos a cabo al mediodía como parte del Laboratorio de Reología y Fenómenos de Transporte de la UMIES. En esta ocasión, nos va a presentar Karen Ivonne, una alumna de licenciatura, nos va a presentar lo que está haciendo de su tesis. Y le voy a dejar la palabra al doctor Luis Medina, que es el director de la tesis. Adelante. Gracias, doctor Fausto. Bueno, buenos días a todos. Retomando los seminarios, vamos a esta chica Karen Ivonne va a hacer la caracterización y modelado orológico del mucílago de aloe vera a diferentes temperaturas y concentraciones para obtener una curva maestra. Lo que se ha visto es que muchos biopolímeros no están caracterizados de manera completa, se puede decir, y una forma de caracterizarlos es utilizar este tipo de artificios, que es el tiempo-temperatura, superposición tiempo-temperatura, en el cual utilizamos en este caso aloe vera. Otro estudiante ya ha manejado, por ejemplo, carreñas. Lo interesante de aquí es ampliar la ventana de observación, que no se obtendría en un reómetro convencional. Entonces, nos está apoyando mucho el profesor Luis Antonio Ramírez Torres, y vamos a ver qué es lo que hizo en esta pequeña charla de unos 20 minutos, Karen, y qué es lo novedoso. Muchas gracias. Adelante. Hola, muy buenas tardes a todos. Presento el avance que llevo sobre mi tesis. Bueno, que como ya mencionaba el profesor, se llama Caracterización y Modelado Reológico de mucílago de aloe vera a diferentes temperaturas y concentraciones para obtener la curva maestra. Una curva maestra. Bueno, tenemos como agenda primero el objetivo general de la tesis, la hipótesis, posteriormente lo que es la definición de la aloe vera y junto con lo que es el mucílago, el principio de superposición, que es la que se sustenta la parte de la tesis, la metodología del desarrollo de la tesis en lo que he avanzado, los resultados también, y las conclusiones que he llegado a obtener con lo que he tenido de avance. Y también, por último, bueno, sería lo que es el trabajo por hacer y las referencias. Bueno, como objetivo general, primero es la caracterización y modelado reológico de una curva maestra de maestras, temperatura, concentración del mucílago de aloe vera. Mi hipótesis. Existe una dependencia de la respuesta viscoelástica lineal de mucílago de aloe vera con la temperatura del proceso de rotoevaporación, así como de la concentración del mucílago obtenido. La estructura del mucílago de aloe vera se mantiene estable dentro del rango de temperaturas de 50 a 60 grados Celsius, que es un fluido termorreológicamente simple. Bueno, comencemos con lo que es la definición de aloe vera. La aloe vera está constituido el 95% de agua y el 5% de componentes sólidos, en los que se encuentran más de 200 nutrientes esenciales para el organismo. Entre ellos destacan lo que son los aminoácidos, los azúcares, el mucílago, 20 minerales y oligoelementos, 10 vitaminas, las que se encuentran lo que es la vitamina A, C, E y todas las del grupo B, y las 12 antriquinonas. Bueno, para caracterizar a partir de la aloe vera tal cual es la planta, lo que nosotros queremos obtuvimos es a partir de la planta lo que es el mucílago, que es el líquido que se desprende de la planta. La definición del mucílago es que es un jugo pegajoso, transparente, insípido, que contiene mayoritariamente agua y abundantes polisacáridos, como lo que son los glucomannanos, glucogalactomannanos, etcétera. Aquí, como pueden ver, está una tabla que se muestra todo lo que son los polisacáridos presentes en el mucílago, en los que destacan, dependiendo de la concentración. Esta tabla la recuperé de un artículo que el profesor Luis me proporcionó, que es un estudio donde ellos lo que hicieron fue
deshidratación. En ese estudio compararon en varios sistemas, con aire, con otro polímero, el comportamiento de esa molécula con en pruebas reológicas para ver cómo se comporta ese fluido reológicamente, y ahí se compara que dependiendo de la cantidad de hidratación del mucílago será su comportamiento, ya que en algunos, por ejemplo, mencionaba que dependiendo de la hidratación va a ser tanto el pH como la viscosidad. A una deshidratación menor había una mayor viscosidad. Bueno, eso ya, ya. Bueno, ¿cómo se obtiene el mucílago de la aloe vera? Imaginemos que tenemos una planta, una sábila, tal cual es una sábila. Se le extraen las pencas de la misma, y lo que se hace es que literal se quita lo que es la parte superior y la inferior, y lo que nos interesa es tal cual la parte interna de la misma, que es la parte como blanca, transparente, y a partir de esa se hace un fileteo que se corta en pequeños filetes, y posteriormente se procede a hacer un corte, que es como se corta y posteriormente de ahí se muele a través de un extractor para poder refinar la fibra, porque tal cual ahí también, como está constituida con agua y con los sólidos, lo que se requiere es como que se filtra, y posteriormente se filtra, y ahí se obtiene lo que es el aloe vera, lo que es el extracto, tal cual es el líquido. Lo que a nosotros nos interesa es esa parte, la parte que se solubilizó, se quedó contenida con el líquido, y posteriormente se lleva un rotovapor, que eso nada más es exclusivamente para la obtención del mucílago. Posteriormente, antes de seguir eso, aplicaciones de la aloe vera. La aloe vera tiene bastantes aplicaciones, de hecho es muy favorable. Hay una amplia gama de posibilidades de estudiarla, porque en exclusiva, por ejemplo, para lo que es la industria farmacéutica, tiene bastantes propiedades que son muy favorables, y aparte de que lo hace más beneficioso, porque como es una planta que prácticamente se nace así tal cual, se puede mantener, no es de mucho consumo, y se puede reproducir de una forma sorprendente, y aparte que es muy barata y es muy abundante en México. Y entre esas cosas encontré que, por ejemplo, tiene propiedades cicatrizantes, también aumenta la proliferación de la reproducción de células en nosotros. También, por ejemplo, tiene propiedades como gastroprotector. Por ejemplo, cuando las personas que tienen gastritis o ese tipo de cosas, que llegan a tener úlceras, se puede hacer un tratamiento con lo que es el mucílago, y funciona perfecto. También tiene una amplia gama en la parte de la cosmética, porque también hay muchas propiedades, por ejemplo, que es antioxidante, que es que es antioxidante, y aparte de varios, que también también otra propiedad muy interesante que también se beneficia es que también puede disminuir ayuda a bajar de peso, entre otras. Y también ahorita que estaba viendo, también en la parte de la industria alimenticia, aparte de algunas cosas, ya surgen bebidas con ese sabor. Entonces, realmente tiene una gama muy amplia de dónde impactar. Y también, por ejemplo, que también es antiviral, que es anticancerígeno, etcétera. Bueno, aquí, como pueden ver, puse un artículo, y que este artículo, lo que quiero rescatar de aquí es que muestra varias
cosas. En ellas, te muestra el comportamiento reológico de lo que es el mucílago, que el mucílago tiende a ser newtoniano, newtoniano y al ir aumentando la rapidez de deformación, llega a un punto donde su viscosidad es constante, lo que lo vuelve un adelgazante, que se puede ver en esta gráfica. Y otra cosa que no he mencionado, el mucílago se obtiene tal cual. A partir de, por ejemplo, cuando se hizo la extracción del mucílago, se llevó directamente al rotovapor, no se hizo otro tipo de proceso. Hay varios artículos donde mencionan que a partir del polvo del mucílago se hacen disoluciones. En este caso no. Aquí tal cual, lo que se hizo fue tal cual a partir del mucílago fresco y con ayuda del rotovapor concentrarlo para llegar a las concentraciones, que ahorita les explicaré, pero quería hacer esa aclaración. Y bueno, el principio de superposición, tiempo, temperatura y concentración. Esto es conforme se basa en lo que es mi parte de desarrollo matemático y gráfico, donde lo principal de esto es que nos muestra que como ya había mencionado el profesor, que el reómetro nos da una lectura tal cual de una cierta frecuencia y de una cierta de una cierta viscosidad de este módulo. Y lo que hace este principio de superposición es ampliar esa ventana de estudio. Es decir, cuando yo, por ejemplo, tengo varias experimentaciones, lo que quiero hacer es que combinar todas esas en una sola, donde se puede ampliar todo ese espectro de gama de comportamiento. Y es yo no moví. ¿O sí? Ok. Esperen. ¿Alguien? No. Se movió solo esto. Ok, no. Ok, estaba con esto. Los cambios de la temperatura o la concentración son proporcionales en frecuencia en los módulos de la respuesta viscoelástica lineal. Creo que ahorita que vea el resultado que me explicaré mejor. Bueno, para poder hacer lo primero que tengo que hacer es un factor de corrimiento. El factor de corrimiento es un desplazamiento. Por ejemplo, cuando hago una prueba, se va a hacer una prueba a una cierta temperatura y a una cierta concentración. Se va a tener su propio comportamiento. Y lo que se quiere hacer es que se combinen esas concentraciones y esas temperaturas en una sola. El factor de corrimiento te está indicando el desplazamiento que se va a hacer de las muestras, de las muestras, para combinarlas en una sola con una tanto temperatura de referencia como una concentración de referencia. Para este caso se utilizaron dos modelos, que es el modelo de factor de corrimiento con respecto a Arrhenius y el modelo de William Lander-Ferry. En el caso de Arrhenius, aquí describe que la influencia de la temperatura sobre la viscosidad a una velocidad sobre la viscosidad a una velocidad de la deformación. En este caso, tal cual la ecuación de Arrhenius aplicada acá, y para esta no se tiene ningún significado físico, simplemente es como un modelo donde se acomoda a ciertas situaciones. La metodología general de la tesis, más bien de la construcción de la curva maestra de mucílago. En este caso, primero lo que se hizo fue la extracción del mucílago. Posteriormente, se hizo a partir del mucílago fresco, se ingresó al rotovapor para concentrarlo. En este caso, mi rango experimental fueron 50, 55, 60 grados Celsius, y a las concentraciones de 2, 3, 4 y 5 grados Brix. Entonces, en esa parte, en la prueba reométrica donde se ingresó en el reómetro, se utilizó mucílago fresco, tal cual, no se
y a partir de esto se empezaron a hacer como las concentraciones y a las temperaturas dadas de acuerdo, bueno, a la programación del reómetro. Posteriormente se obtuvieron los datos experimentales y los datos experimentales que se recabaron fue el módulo elástico y el módulo viscoso. A partir de eso se hizo la aplicación de los dos modelos, tanto Arrhenius como Wendland-Landry-Ferry, donde primero se hizo por fases. En la parte de superposición tiempo-temperatura, lo que se hizo fue que a las tres temperaturas se hizo el primer corrimiento, donde se seleccionó qué temperatura era más favorable y a partir de esa se volvió a hacer la segunda superposición, que esa ya es con respecto con la concentración, se volvió a hacer otro corrimiento. Por lo cual, cuando se termina, para todos fue, no nada más fue para una. Conforme fueron siendo la concentración y la temperatura, se hizo. Posteriormente se obtuvo una concentración óptima. Ese era el objetivo, tener la concentración óptima tanto de la temperatura como de la concentración. Y a partir de esa se seleccionó la que más favorable fuera para la temperatura de referencia. Y a partir de eso se va a hacer la modelación de datos. Bueno, recordando que la riología es estudia la rapidez de formación o del flujo de algún material. Recuerdo estas partes que es el flujo cortante simple estacionario y el flujo oscilatorio de pequeña amplitud de deformación. Los recalco porque en se asemejan bastante. En este caso se tienen dos placas, una que es fija y una que se tiene en movimiento. Y el objetivo principal es tener un flujo homogéneo. Pero en este caso, como el sistema que se estudió por el reómetro, lamentablemente no es como sino como que en este caso lo que se hizo fue que a partir de dos placas, una fija y otra inmovible, se rotara. Pero lo peculiar de este proceso fue que fueron movimientos muy, muy, muy pequeños, infinitesimal, precisamente para poder asemejar este perfil de velocidad tal cual lineal. Se quiso asemejar con esta para obtener el mismo perfil de velocidad, sí, pero sin embargo, de acuerdo a una frecuencia y a una rapidez de formación. Y bueno, aquí están los resultados. Como ya les había mencionado, se hicieron dos correcciones. La primera fue la obtención del AT, que esa fue la primera superpolatura de 60 grados Celsius, era la más favorable. De igual forma, al hacer el segundo corrimiento para la segunda superposición, se obtuvo que la concentración a 5 grados Brix también fue la más favorable, por lo cual, al finalizar, la curva maestra está dada a partir está referenciada a partir de 60 grados Celsius y a 5 Brix. Y aquí tenemos el módulo de igualdad de módulos, donde se cruzan ambos módulos. Bueno, aquí tengo la referencia, que es el factor, bueno, la modificación, aquí está. Y bueno, para este caso también se obtuvieron tanto el factor de AT y el de BT. Ok. En este caso, ok. Aquí tengo los datos de los factores AT y BT. Y también tengo los factores de AC y BT con respecto a ya la curva referenciada a 60 grados Celsius y a 5 grados Brix, que se pueden ver aquí. Para la selección del factor AT,
como ya se había mencionado, se utilizaron dos modelos, el de Arrhenius y el de Williams-Landen-Ferry. En este caso, Williams-Landen-Ferry se descartó, ya que no se adecuaba el sistema con el modelo, no se respetaban las constantes, a pesar de que las constantes no tenían un significado físico, no se cumplían, es decir, había constantes que tenían que ser positivas y eran negativas, lo que hizo que se descartara ese modelo. En el caso se optó entonces por Arrhenius, y en este se calcularon las dos energías, tanto del factor de corrimiento horizontal como del vertical. En el caso de la energía de activación, se presentó este comportamiento, donde la concentración del 2 fue más alta y fue disminuyendo y empezó a aumentar hasta 5 grados Brix. Y bueno, estas son las primeras superposiciones tiempo-temperatura. Como se pueden observar, en algunos casos apenas se llega a ver pocas frecuencias, bueno, más bien, frecuencias muy bajas, por ejemplo, para 3 Brix y para 4 Brix, y un poquito también para 5, se nota que no hay una gama amplia de este rango comparado con 2 Brix. De estas 4 gráficas a esta, lo único que se hizo fue la unión de todas, donde se compararon todas. Y aquí es donde se denota que se hizo el primer corrimiento, donde el segundo corrimiento, el objetivo era anudar todos para obtener una sola curva, que esa es el resultado de esta. Para esta se utilizaron 3 métodos, que fue el método Smoot, el método de promedio ponderado y el método de promedio tal cual. Finalmente se optó por el de promedio, ya que para Smoot y para promedio ponderado se empezaban a deformar los puntos y se empezaba a perder información riológica importante. Por lo tanto, nada más optamos por este. Y como ven, se entrelazaron bastante bien. Y se observa lo que se ve aquí. Esta es una gráfica ilustrativa donde yo ingresé a datos experimentales sin tratamiento matemático ni nada, como una ilustración, como ejemplo ilustrativo, donde a la concentración de 2 Brix y 50 grados Celsius solamente cubre esta área del gráfico, y a partir de todo el tratamiento que ya se hizo matemático y posterior, se llegó a aumentar tanto la frecuencia como el área de los módulos, que eso es lo que era el objetivo principal, ampliar la visión para encontrar un mejor comportamiento riológico dentro del rango de 50 a 60 grados Celsius, y a combinación también con las concentraciones, porque esta en particular representa tanto la combinación de las temperaturas como de las concentraciones. Para los puntos negros rellenos es el módulo viscoelástico, y los puntos sin relleno son el módulo viscoso. Y bueno, las conclusiones preliminares que hasta ahorita se tienen es que es posible obtener una doble superposición tiempo-temperatura, concentración con referencia de 60 a 5 grados Brix, y a través de la construcción de esta curva de maestras se redujo el tiempo de investigación
así como ahorro de costos para la industria, ya que se pueden conocer respuestas mecánicas viscoelásticas dentro del rango de la temperatura y la concentración utilizado en esta experimentación. El modelo de Arrhenius para los factores de corrimiento es el más adecuado de este sistema. Y a tiempos largos la respuesta viscosa predomina a tiempos cortos de la respuesta elástica. Y bueno, este es el trabajo por hacer. Yo me quedé en la parte de tratamiento de datos. El siguiente paso es modelar que a partir de esos datos yo pueda reproducir con modelos. Se ha propuesto un modelo de Maxwell, el multimodal, desarrollarlo eso y llevarlo también para poderlo reproducir. Bueno, y aparte también se observó que a partir de esta situación de nada más de caracterizar la parte teleológica, también se está considerando lo que es el pH y la cantidad de iones, ya que, por ejemplo, para lo que es la parte de energía de activación, teóricamente esta gráfica tendría que ascender. Sin embargo, se está observando que hay primero empieza incremento y empieza a disminuir y empieza a crecer de nuevo. Por lo que se supone que tal vez por el tratamiento térmico que se tiene, hay alguna modificación tal cual, no tal cual, o sea, no está nada concreto, pero es mi suposición de que tal vez la estructura molecular va cambiando debido a la interacción con la temperatura y con el agua. También tiene que ver eso porque los enlaces cambian con la estructura y conforme se va, bueno, de acuerdo al desarrollo experimental, las temperaturas van incrementando y se va dilatando, y el rango que se estudió, que fue de 50 a 60, es un rango de temperaturas donde a mayor a 60 es la temperatura vítrea, donde no es favorable, y a 50 es como una temperatura decente, donde todavía lo que es la estructura molecular no se afecta tanto, pero no se ha determinado tal cual qué efectos tiene con la temperatura. Y bueno, ya esas son las referencias bibliográficas, y gracias por su atención. Y muchas gracias, ¿sí? Y ya, yo ya. Ok, gracias Karen por tu presentación. Muy interesante, y ahora vamos a pasar a la sección de preguntas. También pueden hacer recomendaciones, críticas, sugerencias a su compañera, ya que ella pues está preparando esto para su tesis. Entonces, cualquier crítica o recomendación es bienvenida, o si tienen preguntas, pues por favor levanten la mano, prendan su audio o también por el chat. Entonces, preguntas. Bueno, quisiera empezar con esta parte de las preguntas. Sí, adelante, Luis. Bueno, primero, gracias por tu presentación, Karen. Mejoraste mucho en comparación a la primera, que ya sí, yo también. Hace mucho tiempo. Las recomendaciones generales, como ya te han dicho, pues es dominar los nervios, que es creo la parte más difícil. Ser concisos. Me refiero a que todo lo que digas debe tener un sentido, debe de estar acorde a lo que presentas en tus diapositivas. Describir las gráficas. Recuerda que siempre uno debe mencionar que el eje de las abscisas es tal, el eje de las coordenadas es tal. Describir mejor las gráficas, darle un sentido de acuerdo al trabajo que tú estás haciendo. Efectivamente es muy interesante. Tú hiciste esta superposición con Excel. Absolutamente todos los cálculos lo hiciste en Excel. Por otro lado, hay varios errores. Por ejemplo, a veces pones AT con mayúsculas, a veces con minúsculas. Okay. A veces
tiene subíndice, a veces no tiene. También, por favor, ¿podrías poner tu gráfica de curva maestra de maestras, por favor? Sí. Exacto. ¿Esa o esa? Ese está bien, por favor. Sí, exacto. También aquí, como dice la profesora Dominga, toda gráfica debe tener sus unidades, ¿no? Entonces ahí se te fue una que otra gráfica con la cuestión de las unidades. Sí, déjalo, lo anoto para checarlos. Y el título también menciona la profesora Dominga. Sí, Ok. gracias, profesor. También algo que no mencionaste en tu presentación es la descripción de esta curva, ¿no? ¿Qué significa que a bajas frecuencias, es decir, tiempos largos, domine la parte viscosa? Físicamente, ¿qué significa? Adicionalmente, a muy altas frecuencias, tiempos cortos, porque recuerda que es el inverso, ¿por qué domina la parte elástica? Y de hecho eso está ligado con el uso que se le da a la aloe vera como espesante, ¿no? También algo muy importante es ese punto de cruce, porque ese punto de cruce es único para cada material. Y ese punto de cruce, a su vez, por la doble superposición que acabas de hacer, depende de la temperatura y de la concentración. Eso es algo muy importante también a resaltar. También, aprovechando esta gráfica, tienes frecuencia y en realidad es una frecuencia reducida porque es producto de la doble superposición. ¿Okay? También ese hay que corregirlo. También los módulos son módulos, son módulos que ya están afectados por los factores de corrimiento. Eso también hay que ponerlo. Y ahora sí me pregunta, Sí. Karen, en principio, ¿cómo te ayudaría un modelo reológico para enriquecer tu investigación? Es decir, ¿qué te daría de información valiosa un modelo reológico que se ajuste a estos datos experimentales? Entonces sería muy padre porque, por ejemplo, cuando empecé a hacer lo que fue la curva maestra, con esas 3 concentraciones, bueno, con esas 4 concentraciones y con las temperaturas, solamente eran esas. Y, por ejemplo, en el rango de 51, 52, 53 y eso, se podrían predecir. Y eso sería favorable porque ya no se tendría que estar, este, ni siquiera ver lo que es la gráfica, tal cual sería aplicar el modelo y predecirlo. Entonces se ahorraría bastante tiempo, dinero y esfuerzo. Sí, es correcto. De hecho, si llegas a replicar toda la curva, pues ya podrías hacer cuantas curvas tú quisieras a diferentes temperaturas y concentraciones, pero únicamente en el rango de los datos experimentales que tienes, Sí, estás tratando, ¿no? Eso también hay que tener cuidado, no se vale hacer extrapolaciones. Entonces, sí, efectivamente te funcionaría para eso, para replicar esa curva maestra a distintas condiciones. Bueno, nuevamente te felicito, Karen. Vamos a trabajar en los detalles, pero a mi consideración creo que vas bien, al menos en la cuestión de los cálculos. Hay que esforzarnos, hay que practicar más el exponerse. sí. Y como ya han dicho aquí, pues es una manera de exhibirnos, de mejorar, ¿verdad? Y estar practicando. Gracias, Karen. Gracias a usted. Sí, gracias Luis por los comentarios que son muy útiles para que Karen mejore esa presentación. Y pues alguien más que quiera participar, preguntar, sugerir. Sí, me gustaría participar. Sí, adelante, doctor Luis. Efectivamente estoy de acuerdo con lo que dice el profesor Luis. Karen, domina tus nervios, no que los nervios te dominan a ti. Al final ya estabas un poco más pausada, ya explicabas un poquito mejor, pero hay que ensayar más tu presentación. Se ve que dominas la forma en que hiciste tu análisis o tratamiento de tus datos. Como dice Luis, también falta resaltar los puntos finos. ¿Para qué hacer esto? De obtener una curva maestra con un mucílago, en este caso de aloe vera,
que tú ya viste todas las características que tiene el mucílago para aplicación en la industria farmacéutica, alimenticia y la industria química, Cosmética ¿no? también. Tiene Ajá. muy amplia la gama. Así es, pero en cada diapositiva que vas explicando, como dice también la maestra Dominga, pon títulos, llévanos de la mano, uno se llega a perder al momento que vas explicando, Ok. no ligas una diapositiva con la otra. Y yo sé que esto te lo da estarte exponiendo en estos seminarios. Esa es la idea de que no es fácil, yo sé, explicar. Muchas cosas piensas que el público las conoce y es necesario a veces eh, explicar qué es lo que estás haciendo y para qué. Te falta resaltar, por ejemplo, qué ventaja tiene la doble superposición. Pues una de las ventajas que ahí en tus conclusiones no las resaltaste es el hecho de poder predecir, por ejemplo, datos experimentales a otras concentraciones, no necesariamente las concentraciones que se obtuvieron en este trabajo. Y por tanto, pues puedes predecir las propiedades mecánicas del mucílago. Es decir, si yo tengo una planta que tiene no necesariamente 1 grado Brix, sino 1.5 grados Brix, con esta curva maestra puedo predecir cuál va a ser sus propiedades elásticas y viscosas con los factores de corrimiento del modelo que mejor se te ajustó, que en este caso dice que es el de Arrhenius, ¿no? Y eso para qué te sirve? Pues muchas veces estos tipos de sistemas espesantes se utilizan por ejemplo, en la elaboración de pinturas, ¿ok? En la elaboración de champús. Entonces, no necesariamente tienes esas concentraciones y esas temperaturas y pues pueden tener aplicación en la industria, ¿no? También falta resaltar un poquito tus curvas. A veces te confundes ahí de que tiene propiedades elásticas, viscosas. Como bien te lo dijo Luis, ten cuidado cuando menciones que todas las curvas presentan un punto de cruce. Es decir, este material exhibe tanto propiedades elásticas como propiedades viscosas, pero depende del tiempo de observación. Entonces, resalta esos puntos finos que te quedaron por allí, no sé, te dominan los nervios, pero no te preocupes, así empezamos todos. Con el tiempo esto se te va a ir quitando y pues ánimo adelante. Creo que lo que viene, que es el modelado multimodal de Maxwell, u otros modelos que vas a utilizar ahí para poder predecir el comportamiento urológico, pues te va a ayudar para predecir sus propiedades viscoelásticas, ¿ok? En cuanto a mi pregunta que yo te haría es, ¿tú qué esperas? Dices por ahí trabajo futuro, si se pudiera hacer, ¿qué esperas que en este tipo de materiales, cuando mencionas que de 2 a 3 y luego de 3 a 4 y 5 sí tiene una tendencia ascendente, ¿qué esperas o cómo puedes ver ese cambio? ¿Con qué tipo de técnicas podrías explicar ese cambio de 2 grados Brix a 3 grados Brix? No necesariamente bueno, te da un indicio de las propiedades reológicas, pero ¿con qué otro tipo de técnicas podrías ver a qué se debe ese cambio de la energía de activación al flujo entre 2 y 3 grados Brix? Bueno, de lo que había leído, una parte era la estructura del mucílago, ¿no? Que conforme va cambiando, conforme va la temperatura. O sea, no tal cual. He leído que, por ejemplo, para algunos biopolímeros, ese comportamiento se da, que se empieza a alterar la estructura del polímero, ya que por ejemplo, los puentes de hidrógeno, ese tipo de cosas empiezan a modificarse, no tal cual hacer una reacción química, pero sí se llegan a alterar. Y bueno, yo supongo que es por eso, por la estructura. Aunque también yo vi en la parte, en el desarrollo de la parte de ese fenómeno, de que hay una cierta temperatura donde se ve esa disminución y luego se incrementa. Entonces yo creo que es un poquito más también con lo que tiene que ser con la parte de la temperatura. Y bueno, también estaba leyendo que depende el pH,
de la solución, porque también puede disminuir o puede aumentar la viscosidad. Y ahí también hay respuestas riológicas. Entonces, Sí, pero es eso. yo me refería, perdón, ¿cómo puedes ver con otro tipo de técnicas, no solamente las biológicas, nos da la respuesta, obviamente la biología, respuesta a nivel macro, pero hay que empatar este tipo de respuestas con algo a nivel micro, ¿no? Entonces, en Sí, los papers que mencionabas por ahí, podríamos hacer, no sé, ver la composición de azúcares por cromatografía, ver el peso molecular, cómo cambia de 2 a 3 grados Brix en este tipo de tratamiento. no me acuerdo cómo se llama Por, una técnica que era un por, barrido molecular, me parece. por morfología, sí, también, por FTIR o calorimetría. Esa parte nos falta y ese es un proyecto, pues, que queremos complementar. Este proyecto lo queremos complementar con esas técnicas a nivel micro, ¿no? Entonces, por lo que estás haciendo, pues es una respuesta a nivel macro y se ve que hay indicios de un cambio en la estructura, ¿no? Entonces, por el tratamiento de la rotoevaporación al momento que estás concentrando este, el aloe vera fresco. Bueno, pues por mi parte es todo. Sí, Felicidades y concéntrate en tratar de darle una mejor fluidez a tu explicación, a tu presentación. No no te ponga nerviosa, te notaste muy nerviosa y eso pues no te ayuda mucho, ¿no? Ensaya más, domina más los términos y creo que con más exposiciones vas a ir mejorando. Esa es la idea de este tipo de presentación de seminario. Gracias, doctor Fausto. Sí, gracias gracias. Luis. Pues también parte de estos seminarios tienen como objetivo que los alumnos practiquen y mejoren sus exposiciones porque nunca es fácil exponer, no crean que la gente que ya tiene más experiencia pues expone bien porque ya lo hizo muchas veces y domina sus nervios, porque yo creo que los nervios siempre están, solo que con la experiencia uno aprende a dominarlos. Incluso sus profesores, no es lo mismo dar una clase a los alumnos que exponerse frente a los pares. Ahí sí les puedo comentar que es más difícil. Yo que he ido a exponer a diferentes congresos, pues incluso nosotros obviamente que nos da nervios cuando estás en otro país y tienes que exponer en otro idioma, pues nunca es fácil, ¿no? Pero pues el objetivo de los seminarios es que ustedes también se expongan y vayan adquiriendo esa experiencia. Eh, bueno, Karen, aprovecho para preguntarte, esta es una técnica muy útil. Eh, Como tú bien mencionaste, si haces unos cuantos experimentos y logras encontrar una buena tendencia, es decir, si el material es termorreológicamente simple y se puede hacer una curva maestra, puedes extrapolar tus comportamientos, pero quizá no es tan sencillo entender cómo. Por ejemplo, aquí esta gráfica que estamos viendo, veo que no hiciste una temperatura ambiente de 25 grados, pero más o menos dónde caería la curva o las curvas de 25 grados en esta gráfica que tú pones. Yo creo ¿Dónde que crees sería que quedaría la de 25? como por acá. Esta roja que estás poniendo, ¿a qué temperatura es? Esa es a 50 grados. La puse la mínima. Es la tal cual. Datos Ok. experimentales. ¿Y la curva maestra, qué temperatura de referencia usaste? 60 grados Celsius. Sí se Ok. desplazó bastante. Entonces, la de 25, ¿dónde crees que caería? Si esta es a 60. Mm, Pero ¿a qué concentración, perdón? ya, 5 grados Fahrenheit. Ok. Sí, mire, Entonces, pues. lo que quiero que tú entiendas es que aún no lo has investigado. Si quieres, pon otra vez la general, ¿no? Es hacia dónde se mueve la gráfica cuando tú cambias la temperatura y hacia dónde se mueve cuando cambias la concentración. Eso es algo que tú debes de tener bien claro y si no lo has visto, tienes que investigarlo, pero ahorita sí, nada más con estos dos ejemplos,
Pues fíjate, ¿hacia dónde te movería la gráfica si le cambias la temperatura? Es decir, si disminuyes la temperatura, ¿qué crees que pase? Según lo que estás viendo, porque este es a 60 y aquí tienes una a 50, ¿qué le pasaría a qué le pasaría a la de 25? ¿Por dónde estaría? Sí, para abajo. Ajá. Y el punto de cruce hacia la derecha, ¿no? Ujú. Sí, sería como por acá. Bueno. Ujú. Eso es lo que quiero que vayas pensando. O sea, si tú bajas la temperatura, el punto de cruce se mueve hacia la derecha y al revés, ¿no? Y viceversa. Si disminuyes, si aumentas la temperatura, pues el punto de cruce, según tú, se mueve hacia la izquierda. Pero eso hay que checarlo, ¿eh? Porque a mí se me hace un comportamiento anómalo. Pero lo revisamos. Sí, lo checo. Sí. Y por ejemplo, Sí, la pregunta que yo te haría es... nada más. Hacia adelante, Doc. Por favor. No, lo que estás diciendo es muy interesante, nada más que aquí la confusión es que 2, 3, 4 y 5 grados Brix se obtuvieron a temperaturas en el rotoevaporador a 50, 55, 60 grados Brix, cada una de ellas. En el reómetro se trabajó nada más una temperatura constante de 25. Por eso la confusión. Ok. Eso es algo que tienes que aclarar bien, Karen, porque pareciera que estás variando la temperatura de tu prueba y no es así. Yo creo que por eso, yo creo que de ahí se puede encontrar la explicación del comportamiento anómalo en la temperatura, ¿no? Porque no es directamente en el reómetro la variación de temperatura. Ok. No fue constante la variación de la temperatura, sino lo que se hizo fue que a partir de la concentración inicial del mucílago fresco, se llegó a cierta temperatura y a cierta concentración y se aplicó la prueba reométrica. Eso es lo que se hizo. Pero no... Ok. Entonces, eso hay que aclararlo bien. Ya. Ya, entonces no tendría por qué seguir el comportamiento reológico de la temperatura. Ok. Pero siendo a eso, ¿cómo le harías o cómo se le hace? A ver si ya lo tienes claro. Es decir, si yo quisiera saber cuál sería la curva que se obtendría a 25 grados, ¿qué es lo que tendrías que hacer a 25 grados y 5 grados Brix, por ejemplo? ¿Qué es lo que tengo que hacer en tu método para obtener los parámetros reológicos de esa prueba que no hiciste? ¿Cómo obtendrías los parámetros reológicos? Pues yo soy con moderado, pero no sé. Pues bueno, te doy una pista, es con los factores de corrimiento. Si tú encuentras los factores de corrimiento, pues son los que tienes que usar para extrapolar y para interpolar, ¿no? También. Bueno, es que yo tenía entendido que nada más era para intrapolar, porque bueno, el rango de temperatura y de concentración es limitado. Exacto. Puedes extrapolar siempre y cuando estés segura que no va a haber un comportamiento anómalo, es decir, que se degrade ya la muestra a cierta temperatura. Es que, por ejemplo, es eso. Estaba leyendo que el mucílago a temperaturas muy altas empieza a desintegrar. Exacto, pero aquí hablamos de temperatura ambiente, ¿no? O sea, para abajo. Bueno, pues por ahí hay que repasar eso. Me gustaría que respondieras esa pregunta en tu siguiente exposición, que ya la tuvieras bien clara. Y bueno, ¿alguien más que quiera comentar? Que quiera criticar. O alguna sugerencia para su compañera, pues. Yo tengo una duda. Adelante, Iván. ¿Qué condiciones fueron las condiciones de experimentación? ¿Cuánto tiempo pasó de que se produjo el mucílago a que se hicieron las pruebas reológicas? Ya que el mucílago tiene, por sus mismas propiedades antioxidantes, cuando pasa cierto tiempo va afectando su reología. Así que es importante marcar desde cuánto tiempo se produjo hasta que se hicieron las pruebas. O si tuvo grandes cambios de temperatura antes de lo mismo. No, según yo fue directo. Las condiciones de experimento. Tal cual, se extrajo el mucílago y a partir de ahí se fue directo, porque en sí, te digo que es lo mismo, que es muy sensible, es muy sensible el mucílago en ese sentido. También se altera con la composición del agua. Sí.
y con la temperatura. Ah, ok. Está bien. Entonces es mucílago fresco, por lo que tengo Sí, tal cual entendido. fue fresco. Porque no ves que ahí también hay artículos donde mencionan que a partir del mucílago se disuelve y se hacen las pruebas reológicas. Aquí fue al revés, tal cual se obtuvo de la saliva, la sábila directo y se hizo la prueba. Ok, ya veo. Muchas gracias. Ok, Ok, gracias, Iván. Pues prácticamente estamos en el tiempo, entonces vamos a tener que cerrar el seminario. Los invitamos el próximo viernes, que va a pasar el maestro Ricardo Mendoza a exponer un tema. Otra vez vamos a empezar con los de sangre. Y los esperamos todos los viernes aquí en los seminarios y esperamos que también en algún momento ustedes puedan participar o sus profesores, ¿no? Este seminario está abierto a todo público y pues les agradecemos su presencia, le agradecemos a Karen y los esperamos el próximo viernes al mediodía. Gracias. gracias. Hasta luego, gracias a todos. Gracias. Hasta luego, profe, gracias.